Hoy les voy a platicar de una situación que pasó en el primer siglo en iglesia. Era un caso de segregación y era un caso de racismo y cómo enfrentó Pablo a el líder de la iglesia, que era Pedro en ese tiempo. Vamos a ver qué pasó. O sea, es Cristo, pero Pedro era terrenalmente el líder de la iglesia, especialmente en Jerusalén. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Qué estaba pasando? Esta palabra es muy fuerte. Este comportamiento lo puede llevar al infierno, porque es un comportamiento tan malo para la iglesia, es un comportamiento que lastima tanto las relaciones en la iglesia, que Pablo lo enfrentó cara a cara. O sea, se le puso encima y enfrente de todo el mundo le llamó la atención. Fue una protesta. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro salió a comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retirarse y separarse de los gentiles por temor a los partidos de la circuncisión. Lo que pasaba es esto. Había un grupo de cristianos judíos dentro de la iglesia que ellos tenían mucho orgullo en su nacionalidad, en su raza, en sus costumbres, y miraban a la gente fuera de su raza y costumbre como gente cochina. Le llamaban cerdos y perros. Ellos tenían muchas leyes de purificación, muchas leyes de ser moral sexualmente, y estos que salieron del mundo pagano estaban saliendo de ese estilo de vida y eran de otra cultura, pero ellos se sentían muy prepotentes y arrogantes. Eso es lo que viene pasando cuando una cultura domina una iglesia. Por ejemplo, cuando los judíos se dominaban, ellos así eran. Cuando los griegos dominaban, ellos eran igual. Cuando los romanos dominaban, eran igual. Cuando los españoles dominaban, eran igual. El ciclo sigue. Y lo que comienza a pasar es que uno se comienza a pensar mejor que la persona en vez de ser humilde y unirse con la gente dentro de la iglesia. Vemos esto también en nuestra iglesia. Vemos que el mexicano no quiere al hondureño, el hondureño no quiere al salvadoreño, el salvadoreño no quiere al guatemalteco. Y llega esa prepotencia, esa arrogancia que los condena. Dice que es algo que es una hipocresía. ¿Lo digo yo? No, lo dice aquí. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Qué está pasando aquí? Pedro, Jesús ya le había indicado que iba a ir a los gentiles. Tuvo una visión donde estaba comiendo comida impura y estaba Pedro, se le fue ordenado que él fuera con un soldado romano, y lo evangelizara. Pedro ya había estado como misionero en ciertas partes de Jerusalén y en ciertas partes de Israel. Y Bernabé, él era un misionero con Pablo. Él tenía todo el entrenamiento necesario para tener una sensibilidad hacia las otras culturas. Pero lo que pasa es que se dejaron influenciar por gente mala. ¿Quién era esta gente? Los de la circuncisión. Eran gente que creían que su raza era mejor, que su cultura era mejor, y que toda esta gente era gente de lo peor. ¿Y qué pasó después? Pablo dijo: cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no fueras, ¿cómo le obligas a los gentiles a participar en el judaísmo? Ellos se aliaban, los de la circuncisión se aliaban con su raza, se aliaban con su cultura, se aliaban con quién son ellos, pero no se aliaban con el Cristo, porque Cristo, Él amaba a toda la gente. Él vino a dar el evangelio a todo mundo. Israel, cuando salió de Egipto, era una nación mixta de muchas multitudes, o sea, muchas nacionalidades. Israel siempre ha sido una nación de mucha gente y nacionalidades. Ellos fueron elegidos para ir a las naciones, como dice Isaías, a predicarles el evangelio. Y es más, lo que vemos aquí, yo creo que vimos la respuesta adecuada de Pedro a la protesta. Porque no escuchamos que Pedro respingó o se quejó. Simplemente Pedro no fue frágil. Él escuchó, él entendió, y vemos más adelante en Hechos 15. En Hechos 15 estaban todos reunidos en Israel.
Y ellos estaban diciendo los líderes, ¿qué hacemos con esta gente pagana y gentil que está entrando a la iglesia? No están circuncidados, no tienen nuestras costumbres, no es nuestra raza, son muchos y hay mucho problema. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí se levantó Pedro y abogó por ellos. Y yo creo que aprendió su lección aquí, porque Pablo tuvo la fortaleza de enfrentarlo por su racismo y por segregarse de la gente. Y Pedro tuvo la humildad y fue fuerte lo suficiente para escuchar y aprender. Y eso es lo que les exijo que hagamos ahorita, que enfrentemos el racismo y la segregación, pero que también algunos de nosotros que escuchemos a la gente, que son sus quejas, y saber que dentro de sus quejas puede haber mucha verdad en cómo nosotros tratamos a gente de diferentes razas y diferentes culturas.